tiene unos ayudantes que apoyan el trabajo con esos niños. Muy bien, hemos estado hablando durante ese tiempo y hoy estaré terminando esta serie sobre la unidad de la iglesia, que trae fortaleza. Ese ha sido el tema principal, donde he enfocado la importancia de vivir como un solo pueblo, no perfectamente, porque ya hablé precisamente de las cosas negativas o difíciles de una iglesia, de mantener la unidad, pero es posible mantener la unidad cuando aprendemos a respetar las opiniones ajenas, cuando aprendemos a trabajar juntos, a tomar decisiones por el bien común del pueblo de Dios y de la comunidad que nos rodea. Y el pasaje que he venido enfatizando es este que dice, que encabeza, digamos, la serie: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Aquí quiero resaltar un par de cosas importantes donde dice esfuércense. Es decir, que la unidad no viene, digamos, de forma natural, espontánea, automática, sino que debemos hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo, ¿no es cierto? Así decimos en español, cada cabeza es un mundo, y queremos que nuestras opiniones prevalezcan, que nuestros gustos sean aceptados, queremos que se haga como a nosotros nos gusta. Y hay que aprender por momentos a dejar de lado nuestros intereses y tratar de buscar el bien común. Por eso esfuércense. Y la última parte dice que esa unidad se busca en el vínculo de la paz. Eso quiere decir que debemos tratar de buscar el consenso en donde todos estemos de acuerdo y podamos caminar juntos para traer unidad a la iglesia y manifestarlo. Por otro lado, hoy quiero enfatizar de forma especial la importancia de la unidad y la organización interna de la iglesia. La organización interna. ¿Por qué? Ahí no se ve la palabra iglesia, pero ahí debería aparecer. Organización interna de la iglesia, lo cual quiere decir que como todo grupo humano, la iglesia es un grupo humano también, el pueblo de Dios, pero necesita organizarse internamente. En cualquier lugar que usted vaya, va a encontrar que debe haber un orden, alguien que está liderando, debe haber alguien que cuida las finanzas, alguien que cuida escribir las actas que se registran, todos esos detalles que estoy seguro usted vio en la escuela, en la universidad, en cualquier grupo al que usted se haya unido, siempre tiene que haber una organización interna, y la iglesia no está lejos de hacer ese tipo de cosas. De hecho, hoy tenemos una reunión congregacional en donde la junta directiva, de lo cual voy a hablar más tarde, presenta un reporte acerca del año que acaba de pasar, el año fiscal, y presenta planes para el futuro. ¿Por qué? Porque la iglesia como grupo humano no solamente es un grupo espiritual, digámoslo así, como hoy que nos reunimos para recibir la palabra, para recibir el sacramento, para cantar y adorar. Esa parte es muy importante y es probablemente lo que más conocemos de la iglesia, pero como dije, internamente como grupo humano, la iglesia tiene una estructura y una organización. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta de lo que está sucediendo porque quizás no nos involucramos mucho en la vida de la iglesia, porque quizás creemos que esto que hacemos el domingo, eso ser iglesia es lo más importante y lo demás ya no es tan atractivo para mí. Y nos ocupamos de nuestras cosas personales. Una vez que salimos de acá, nos ponemos a ver Netflix y nos ponemos a jugar o vamos al parque, lo cual no está mal, pero siempre y cuando dediquemos tiempo a las cosas importantes. Algunos pierden el tiempo, diría yo, al dedicarse mucho, digamos, a la televisión o a otras cosas que son buenas, pero cuando absorben mucho nuestro tiempo, eso distrae de aquellos valores más importantes y más altos. ¿Cómo hacer recomendación? ¿Cómo hacer dinero en WhatsApp? Vaya a configuración, seleccione salir del grupo, váyase a trabajar. ¿Qué le parece? Muy práctico, ¿no? Es decir, enfocarnos en lo que es importante. Yo no digo que estar en algún grupo de WhatsApp sea malo, yo tengo un grupo con ustedes, pero no paso posteando y posteando y posteando para distraerlos, sino que nos enfocamos en lo importante. Aquí este otro, le dice la dama al caballero: cariño, llevamos años casados y nunca me has comprado nada. Dice él: no sabía que vendías cosas.
Terrible, no sé cuánto lo captaron, pero bueno, terrible una relación. Y el último de este tacaño, era un hombre tan tacaño, tan tacaño, tan tacaño, que estaba soñando que se tomaba un café y se despertó para no pagarlo. ¿Qué le parece? Muy bien, aquí tengo un pensamiento que viene directamente de las palabras de Jesucristo, que dijo: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Note qué interesante, eso lo dijo Jesucristo en un contexto de una polémica con aquellos que se oponían a su mensaje. Y él dice: si un reino está dividido contra sí mismo, ese no puede avanzar, no puede prevalecer. Es en un hogar, si un papá y una mamá, que son los líderes del hogar, no están de acuerdo en cómo educar a los hijos, dónde llevarlos, si los bautizamos o no, o si los mandamos a tal escuela o tal otra escuela, si no hay concordancia, esa familia va a tener problemas, va a haber enemistad, gritos, contiendas, y por eso este pensamiento es muy básico. Si un reino está dividido contra sí mismo, no puede permanecer. Es lo mismo con una iglesia. Si la iglesia está dividida contra sí misma, no va a funcionar. Si unos jalan por aquí y otros jalan por allá, no vamos a avanzar. Parece algo muy elemental y básico, pero hay que tenerlo presente. La semana pasada me enfoqué en los viajes misioneros de Pablo. Estoy utilizando el libro de los Hechos, la primera lectura que aparece en sus boletines. Y lo que he venido enfocando es que a través de los viajes misioneros la iglesia se expandió. Eso quiere decir que este apóstol, llamado apóstol Pablo, iba con otro grupo de personas a diferentes regiones y fundaban iglesias, y las iglesias necesitaban organización, y ya vamos a hablar de eso. Y mencioné de que la mayoría de sus viajes eran hechos por barco. Digamos, para trasladarse de un lugar a otro lo podían hacer a pie, y lo cual sucedía muy a menudo, pero cuando querían un viaje más lejos, obviamente tenían que hacerlo por barco, porque no habían aviones, no habían trenes, no habían vehículos, no habían las formas de transporte contemporáneo. Así que eso es importante para entender cómo se expandió el evangelio, y por eso hablábamos de los viajes misioneros. Aquí tenemos un mapa de lo que se llama el área del Mediterráneo, el mar Mediterráneo, y como he explicado, a mí me encanta la geografía, la historia. Eso es parte de lo que he venido estudiando a lo largo de mi vida, y en esta franja que tenemos acá, eso es lo que se llama Israel. Y menciono que es importante porque Jesucristo vivió en Israel, y ahí nació, creció y murió. Todos sabemos que lo llamaban Jesús de Nazaret, porque él vivía en un pueblecito chiquititico, una aldea desconocida que se llamaba Nazaret, y por eso decían Jesús de Nazaret. Eso era en esa franja. Pero el apóstol Pablo, de quien hablaré más íntegramente la próxima semana, el apóstol Pablo fue enviado en diferentes viajes a diferentes lugares. Y usted ve esas líneas rojas, rojizas, no sé qué color, esos son los movimientos geográficos que él hizo para llevar el evangelio. Y cuando llegaba a alguna región, él fundaba iglesias, levantaba iglesias, se quedaba de 6 meses a 1 año y luego se iba a otro punto. Ahora, aquí viene el detalle. Uno oye fundar una iglesia. Primero, una iglesia no era un edificio, una estructura arquitectónica como esta tan linda en la que estamos. Una iglesia se reunía en la casa de alguien, en la casa de alguien que se convertía. Y en una casa, ¿cuántas personas creen que pueden caber? De una persona más o menos acaudalada, con una casa grande, probablemente 40, 50, poniéndole mucho. Las iglesias eran pequeñas. Las iglesias no eran como hoy, que encontramos grupos de hace miles y miles de personas. Eran grupos pequeños, pero fundaba varias. Y aquí viene el otro detalle. Fundaba iglesias y nombraba líderes dentro de la iglesia. Es decir, se organizaba internamente la iglesia, que es lo que vengo diciendo. Parece algo muy básico y elemental, pero pocas veces lo tomamos en cuenta. Había que formar líderes, y de hecho, parte del éxito del apóstol Pablo en la fundación de iglesias es que escogía bien a sus líderes y los capacitaba. Los entrenaba para hacer un buen trabajo. Aquí en ese otro mapa tengo uno de los movimientos más importantes del que hablé la semana pasada.
en donde vemos que aunque el evangelio se movía mayormente en Asia, en esa parte, aquí el mapa está agrandado, en esa parte de Asia, ese grupo de terreno se llama actualmente Turquía. Yo no sé cuántos han ido a Turquía, nunca he viajado por esos lados. Pero lo interesante es que el apóstol Pablo cruza por este mar que se llama, donde está la flecha sobre el mar, ese mar se llama el mar Egeo. Es una parte del mar Mediterráneo, pero esa parte específica se llama el mar Egeo. Y aquí viene un salto cultural muy importante. ¿Por qué? Porque el evangelio cruza a Europa, cruza de Asia a Europa. Y él funda varias iglesias en esa región, de algunas que se mencionan mucho en la Biblia, como la iglesia de Filipo, o sea, los filipenses, o la iglesia de Tesalónica, los tesalonicenses, los de la iglesia de Berea, bereanos, los de Corinto, los corintios, etc. Son iglesias que uno conoce porque en la Biblia tenemos cartas enviadas a esas iglesias, ¿cierto? La primera carta a los corintios, la primera carta a los filipenses, a los tesalonicenses, porque son iglesias que él fundó y que llegaron a ser sumamente importantes. Y como dije, no era solamente de juntar a un grupo de personas, había que organizarla de forma interna. Y ese es un detalle súper importante porque nos enseña a nosotros la importancia de la organización interna para crecer y para avanzar la misión que tenemos. La iglesia no puede avanzar sin buenos líderes, no puede avanzar sin planes y proyectos, no puede avanzar si no tiene una estrategia, no puede avanzar si no se organiza internamente. Entonces, después de la muerte de Jesucristo, dice que algunos se quedaron en Jerusalén y dice ese pasaje: todos los que estaban ahí reunidos, dice, en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Vean lo que vemos acá. En primer lugar, vemos un grupo unido, porque dice aquí, juntos en oración, en armonía, etcétera. Se dedicaban a ciertas prácticas. Y eso es un principio importante que nos dice que nosotros debemos practicar ese tipo de, digamos, de ejercicios espirituales para poder avanzar, para que haya unidad de mente y de propósito. Es decir, si no nos ponemos de acuerdo en a quién vamos a adorar y cómo lo vamos a adorar, va a ser un poco difícil que caminemos. Voy a mencionar brevemente. Hoy por hoy hay diferentes grupos cristianos y lo que llamamos denominaciones. Vamos a hacerlo así, digamos, está, la iglesia más conocida, que es la iglesia católica, que es súper grande, mucho más grande que nuestra iglesia luterana, pero luego hay grandes grupos como los anglicanos, episcopales, reformados, luteranos, o ya descendiendo a grupos más conocidos como las Asambleas de Dios, pentecostales, bautistas, anabautistas, metodistas y etcétera. ¿Por qué menciono todo eso? Lo menciono porque precisamente surgen esos grupos como expresión de cómo se debe adorar a Dios. Y cada uno de ellos tiene su estilo. Voy a poner un contraste un poco radical. Usted ve el estilo de adoración que tenemos acá, usted que viene con frecuencia a la iglesia. Y probablemente algunos de ustedes, o muchos, hayan visitado una iglesia, digamos, de corte más carismático. Una iglesia un poquito más dinámica, bulliciosa, diría yo. Ellos adoran diferente, ¿cierto? Y a veces uno se siente incómodo. Yo he ido a alguna de esas iglesias y cuando oigo cómo gritan y algunos se tiran al suelo y lo ven a uno así todo paralizado. Algunos piensan que uno no es ni cristiano. Dicen, usted es cristiano, debe convertirse, porque no lo ven a uno haciendo esas prácticas. Pero ahí la importancia de estar en una misma mente y un mismo propósito. Y aquí viene el detalle del liderazgo. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Los reunidos eran como 120 en número y dijo, ya vamos a ver lo que dijo. Noten cómo se levanta Pedro. Ahora, recordemos a Pedro. Pedro había acompañado al Señor Jesucristo, él era pescador, él no tenía un título universitario, no era un hombre súper educado, no era un hombre culto, no era un hombre que había ido a la escuela, él se había hecho en el mar.
pescando y probablemente en su casa sembrando y etcétera. Pero dice que tenía un liderazgo muy particular, porque dice que se levantó y empezó a dirigir la conversación. Y ahí la importancia de tener líderes sólidos y bien arraigados en la fe. Aquí dice claramente que se levantó y se dirigió a los hermanos que estaban con él, que eran como ¿cuántos? 120. Y básicamente la historia, no puedo entrar en todos los detalles, en la historia dice que uno de ellos, que eran 12 apóstoles, el que traicionó a Jesús, cuyo nombre era Judas, ese sí lo conocemos súper bien, ¿verdad? Judas, quien traicionó a Jesús con un beso y etcétera, y dice que él se murió, se había muerto. Poquito de que se suicidó, aquí se explica que se desplomó y se le abrieron el vientre y etcétera, pero bueno, esa es la historia, usted la puede leer allí en su boletín, en el pasaje de hoy. No me quiero enfocar en la muerte de Judas, ni quiera Dios que nos suceda lo que hizo Judas. Me quiero enfocar en Pedro, lo que él dijo. Como él murió, había que sustituir este líder. Se hace necesario, dice él, después de haber narrado la historia de Judas, se hace necesario que de aquellos que nos han acompañado todo el tiempo, uno de ellos se nos una para ser testigo de su resurrección. Tienen que escoger. Noten entonces cómo hay una organización interna. Tenemos que escoger a alguien. Hay votación. Hoy que tenemos una reunión congregacional en la iglesia a la cual los estoy invitando, va a haber una selección de nuevos miembros para la junta directiva. La junta directiva de la iglesia es en sí la que gobierna la iglesia. Algunos pensarán que somos los pastores los que tomamos decisiones. Bueno, en un sentido sí, pero es la junta directiva la que administra los bienes y recursos financieros y materiales de la iglesia. Ellos son los encargados de trazar planes, proyectos y visión que le dicen a nosotros los trabajadores: queremos lograr esto. Y a nosotros nos toca echar a andar esos planes y proyectos. Esa es parte de la organización interna de la iglesia. ¿Y quiénes forman la junta directiva? Miembros como usted y como yo. Son escogidos por votación miembros como usted y como yo. Y por eso todos podemos servir. Y dentro de ese servicio hay hombres y mujeres. Es decir, no son solo los hombres los que trabajan o los que toman decisiones, sino que hombres y mujeres pueden entrar en esta participación del trabajo. Es algo que compartimos todos juntos y por eso su participación, su involucramiento es muy importante. Por eso yo los invito y los animo a que vayamos a la reunión y escuchemos. Ya están nominados ciertas personas para ser miembros de la directiva. Si usted al salir de la iglesia, aquí a la mano izquierda hay una mesa en donde hay hojas con la biografía de cada uno de los que están siendo nominados para ser miembros de la iglesia, y tenemos gente de la congregación hispana y de la congregación anglosajona. Así que eso solo lo digo para que vean la importancia de que participemos, de que nos involucremos, porque esa es la manera en que Dios trabaja. La iglesia, mis hermanos, tiene que organizarse internamente para poder lograr sus objetivos. Y cada uno de nosotros, usted y yo, somos parte de ella y tenemos que involucrarnos para que siga creciendo, para que siga avanzando. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Continuamos puestos de pie con este cántico.